La radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos jueves 24 de agosto del 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Democracia y también a través del canal Democracia TV en YouTube. Hoy tengo el gusto de contar con la compañía, la presencia del doctor Simón Espinosa Cordero, una figura de talla nacional, uno de los mejores periodistas que tiene el país, un intelectual y además un referente en la lucha contra la corrupción. Tengo que añadir que tengo el orgullo de contar con la amistad del doctor Simón, mi amigo Simón, y además que es una guía para quienes estamos metidos en la comunicación y la opinión. Así que Simón, muchísimas gracias por estar aquí. Esperaba que esté en este programa, que conversemos desde hace mucho tiempo y por fin ahora se ha concretado la oportunidad. Bienvenido, Simón. Muchas gracias, Brandon, por tus palabras. Marlon, ya comienzo confundiéndote con Marlon Brandon. Fíjate. Así es. Así es mi cariño. Que tiene relación. Vos. Yo nací en el 74. Sí. El año del apogeo de Marlon Brando, justamente, ¿no? ¿Ah, sí? Claro que sí. Entonces, de ahí viene mi nombre, ¿no? Mi papá era un fanático del actor estadounidense. Ah. Así que todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Oh, feliz culpa, como dice la iglesia. Oh, culpa feliz que nos trajo la salvación. La culpa fue de Adán y Eva, ¿no? Así es. El famoso y galán Marlon Brando. Por ese lado me siento orgulloso, ¿no? Sí. Por la pinta. Gran actor, la pinta, y además un muy buen actor. Así es que muchas gracias, mi querido Marlon. Muy bien, Simón. Entonces, la idea es hacer un repaso de la lucha actual que usted lleva adelante, Simón, como integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, que ya se ha constituido en el poco tiempo que lleva adelante en sus acciones, apenas 2 años y algo más. Un referente moral para quienes habíamos exigido durante toda la década pasada que exista algo de control a las acciones de las autoridades públicas. Así que salieron ustedes y miren, con esa lucha pausada, una lucha a veces bastante silenciosa, ustedes han salido con sus informes que han resultado demoledores, vitales en este resurgimiento del clamor para que se sancione actos de corrupción y ya se elimine, o por lo menos se reduzca los niveles de impunidad que hay en Ecuador. Así que, Simón, ahorita justo usted me ha traído un pronunciamiento, uno de los últimos pronunciamientos de otro colectivo al que usted pertenece. Sí. Así es, Cauce Democrático. Cauce Democrático. Así es, Cauce Democrático, que es una organización, un colectivo más bien, integrado por intelectuales, por políticos también, ex autoridades de alto nivel. Podemos nombrar algunos, está el doctor Osvaldo Hurtado, está el doctor Wilfrido Lucero, está el general José Gallardo, el economista Abelardo Pachano, y algunos intelectuales más, ¿no? Elsa de Mena, el economista. Elsa de Mena, el economista, está... Sí, hay el exministro Vetter de Finanzas. Pablo Vetter, sí. Pablo Vetter, sí. Ernesto Albán, escritor Gómez. Y penalista. Ustedes han firmado un nuevo comunicado de coyuntura, muy actual, diciendo lo siguiente. El fiscal Carlos Vaca ha resuelto hacer suya la indagación realizada por la fiscal Diana Salazar y vincular al vicepresidente Jorge Glass en el delito de asociación ilícita que ha venido investigando. Cauce Democrático expresa su beneplácito por el trabajo de la fiscal Diana Salazar, beneplácito al que yo también me sumo, por cierto. Abundaban las evidencias de que en las dependencias públicas que estaban bajo el control y la autoridad del vicepresidente se produjeron múltiples actos de corrupción en los que intervinieron ministros y gerentes que estuvieron subordinados a su autoridad, incluso un familiar suyo, del que había dependido económicamente hasta que ingresó al gobierno de Correa. Sin embargo, Cauce Democrático expresa su preocupación por la solicitud del fiscal Carlos Vaca a la Asamblea para que le autorice continuar con la indagación del vicepresidente. De acuerdo a la Constitución y el Código Penal, tal autorización debía pedirse posteriormente cuando la investigación realizada por la Fiscalía amerite la iniciación de un juicio penal.
También le ha llamado la atención de Cauce Democrático que la Fiscalía no haya investigado a Glass por la participación que pudo tener en otros delitos contra el patrimonio público. Hasta la fecha, una docena de altos funcionarios de Correa, incluido el segundo magistrado de la Nación, el Contralor Pollitt y 8 ministros han sido incriminados por haber incurrido en actos de corrupción. Algo parecido no había ocurrido en la historia del Ecuador. Es verdad, no hay antecedentes. Y todavía no se han investigado en profundidad las delaciones realizadas por funcionarios de Odebrecht, ni tampoco los contratos celebrados con empresas de la República Popular China y otros países. No solamente por estos impúdicos hechos, y esto es creo que la parte medular de la... Así es la parte medular. No solamente por estos impúdicos hechos, el expresidente Correa debería ser indagado por la Fiscalía. Gracias a decretos suyos, fue eliminado el requisito de que se celebraran licitaciones y concursos de precios en los contratos públicos. Fue connivente con la corrupción, al perseguir judicialmente a quienes la denunciaron y defender públicamente a funcionarios corruptos. Creó las condiciones legales y constitucionales para que floreciera la corrupción al eliminar la institucionalidad que había creado la democracia ecuatoriana para prevenirla. Y se valió del control autocrático de la justicia, la fiscalía, la contraloría y la procuraduría para impedir que sea investigada y sancionada. Concluye el comunicado de Cauce Democrático diciendo que a fin de que el país pueda conocer la generalizada corrupción del gobierno de Correa, es imperioso el nombramiento de autoridades de control independientes del antiguo régimen, para lo que será necesario que mediante una consulta popular y una asamblea constituyente se elimine el organismo que ha propiciado la corrupción, llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se devuelva a los representantes del pueblo, elegidos con el voto de los ecuatorianos, la facultad de elegir a tales magistrados. Pronunciamiento claro de ustedes, de este colectivo Cauce Democrático, y entiendo también, obviamente, como usted forma parte de él, de Simón Espinosa. Pero la conclusión es que estamos hechos pedazos, Simón, en cuanto a institucionalidad, en cuanto a niveles de corrupción. No habíamos tenido 8 ministros procesados, no habíamos tenido tales niveles de descomposición. ¿Qué nos ha pasado, Simón? Nos ha pasado la erupción de un volcán que tiene un fuego interior en la sed del hombre, por lo que los antiguos romanos llamaban sacra fames auri, el hambre sagrado, en el sentido de mitológico, idolátrico, por el oro, y al mismo tiempo por la modernidad que, al suprimir lo trascendente, sea Dios, sea el espíritu, y al concentrarse en la técnica, ha creado una nueva ética, que es la ética de que el fin justifica los medios, y cualquier medio es válido para conseguir dinero, para avanzar en la vida, para engañar al prójimo, si es que eso me favorece a mí. Yo creo que ese es el fondo de esta crisis terrible que vive el Ecuador, y que tiene también otra raíz, que antes en las universidades, en los colegios, en las escuelas, se estudiaba la ética junto con la lógica, se estudiaba la cívica, se estudiaba qué es la ciudadanía. Y eso está suprimido. Entonces, los niños, los adolescentes, los universitarios, si no han tenido una buena formación en la familia, no tienen ni siquiera la conciencia bien formada para discernir entre lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, a mí me da el terrible temor, como decía Hannah Arendt respecto de Eichmann, que no es pues algo infernal esto, sino que es la banalidad del mal, o sea, la conducta cotidiana, callada, tranquila, en que uno, sin inmutarse, va haciendo cosas
como las que han hecho, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, tomando lo del señor presidente Jorge Glass y dándole todavía el privilegio de la duda. Él tranquilamente pues dice que es inocente, ¿no? Que no ha hecho nada, que puede probar su inocencia. ¿Será fruto de lo que yo acabo de describir? No creo, no. Esperemos que no. Esperemos que no, porque si fuera con buena conciencia, sería terrible, ¿no? Aunque eso no le eximiera naturalmente, de la responsabilidad. De la responsabilidad. Así es. Pero digamos, hablando filosóficamente y democráticamente, sería terrible pues que esté convencido de que he obrado bien. Y además, extiendo mi reflexión. Llama la atención de que tanta gente de Alianza Popular, y no hablamos pues del pueblo que por la misma corrupción no ha sido bien educado y por lo tanto está en la ignorancia, ¿no? Sino de gente con posgrado, de gente con educación universitaria, de asambleístas, que son feroces en la defensa, precisamente porque deben tener una conciencia de que no han hecho nada. Esa sería esto de la banalidad del mal, ¿no? Y que explica que... Sí me explico. Claro. Tú que eres mi amigo e inteligente, a veces yo soy medio oscuro, pero sí está bastante claro. Bastante claro, no, Simón. Ya, pero no completamente. Nadie lo está. Ya. No, nadie lo está suficientemente claro. Imagínense, ese sería el nirvana ya, ¿no? El momento que se consigue aquello. En todo caso, esta defensa ciega, férrea que tienen los camaradas de Alianza País para salir al frente, a soportar también los embates que tiene en su contra Jorge Glass, tal vez sea un trueque, digo yo, Simón. Tal vez ellos están solamente retribuyendo con esta defensa ahora las prebendas que recibieron hace algún tiempo. Entonces ahí ya vemos un interés muy claro. Sí, esa es una explicación menos filosófica, pero más lógica. Y más terrenal, ¿cierto? ¿no? Más terrenal, y además es pues la defensa que tienen que hacer los que tienen la culpa, porque todos participan en eso, ¿no? Como dices tú, sí. Y además para mantener la esperanza de que en algún momento vuelvan a recuperar el espacio que tuvieron. Claro. Además, o sea, ¿por qué tiene que acabarse justo ahora en este momento? No, señor. Tal vez ahorita no estén en la situación igual que tuvieron, pero podrían regresar, imagínense. Entonces, esa esperanza la deben Esa mantener. es una esperanza muy grande que tienen, pues Claro. no. Y analizando, por ejemplo, el proceder del señor fiscal, del antiguo fiscal, pero sobre todo del actual. ¿Se ve claro qué es eso? Pues no. Claro. Ir sacándoles con las menores penas posibles, y si es posible sacándoles inocentes, para que puedan luego volver ante un gobierno que está débil, ¿no? Sí, definitivamente. Pese a que tiene un alto grado de popularidad en este momento, el sustento, la base sobre lo que se sostiene, no está muy claro, no está muy definido. No está muy definido, y si es que él no puede responder a lo que le pide el pueblo, que es que cumpla su palabra de la cirugía mayor a la corrupción, por distintas razones, incluso dándole el beneficio de la sinceridad y de la buena voluntad. Entonces, ese aval popular se desintegra rápidamente, pues no. Así es. Sí, es como el gas de la popularidad, como el gas de la Pepsi-Cola, ¿no? Se abre y se va. Al momento que se destapa. Sí. Ahora, Simón, ¿por qué tenemos esta capacidad de aguante como país? A veces yo he pensado que esto ya es una condición humana prácticamente, el tema de la corrupción.
en el que prácticamente toda la gente tiene algo que ver y alguna responsabilidad, por cierto. Pero a la vez también comparo la situación que hay en otros países y no veo pues algo similar. Y yo he visto el caso de Uruguay, por ejemplo, que es un país pequeño, un país de modestos recursos, pero un país en el que no se da en estos niveles de desigualdad, de corrupción, en el que se han hecho incluso, se han medido los niveles de felicidad de sus ciudadanos y están muy conformes con lo que pasa en ese país. Un país pequeño, un país sudamericano, para no irnos a otros más lejanos que muchas veces dicen, sí, pero no nos parecemos, somos muy diferentes. Entonces Claro. cojamos algo cercano. Y ahí, por ejemplo, yo no sé si los uruguayos estarían dispuestos a soportar como país, como ciudadanos, estos niveles de corrupción tan flagrantes. Aquí, en cambio, sigo viendo que la ciudadanía sigue impávida, no reacciona. ¿Qué pasa? Bueno, pero yo no estoy de acuerdo contigo de que Uruguay sea un país cercano, cercano por ser de América del Sur, Ajá. pero lejano porque es un país de inmigrantes, Ujú. es un país que pequeño en cuanto principalmente a la población, pues no. Y entonces tuvieron la oportunidad de formarse bien como inmigrantes, amar los estudios, produjeron pues lumbreras como el ensayista Rodó, o últimamente han producido genios como el presidente Mujica, ¿no? Y A usted sí le cae bien Mujica. me cae excelente, pues no, porque así debe ser así debe ser un presidente pues, sencillo, sincero, Ajá. y caer en la cuenta de que porque tiene poder es para servir y no porque él es un dios, pues no, ni endiosarse, o sea que es un hombre sabio, porque los que se endiosan son tontos, pues no, son tontos, ególatras. Bueno, pero yendo a esto, En todo caso, es gente formada, es gente culta, formada, educada. exacto. Entonces, cuando hay formación, hay capacidad de reflexionar y de comprender lo que pasa. Pero aquí, para centrarnos solamente en los 10 años, tuvo a un presidente que fue elocuente y que vio que había que conquistarse al pueblo en la base de favores. También hizo bien, pues, ¿no? En la cuestión, por un tiempo por lo menos, en la cuestión de salud. Habló mucho de la educación, construyó, etcétera. Y este pueblo ha estado sometido a 10 años de una propaganda inmensa. Entonces, fíjate, si el pueblo alemán, ¿cuándo comenzó Hitler realmente? En el año 33, ¿no es cierto? Como canciller. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? En septiembre del 39. O sea, en 6 años de publicidad, de machacar, el pueblo alemán tan culto, ¿no? Se convenció y no protestó. Se unieron a las filas. Se unieron a las filas, claro, se unieron a las filas. E incluso fíjate que cuando hizo con el futuro Papa Pío XII, con Eugenio Pacelli, que era el secretario de Estado, hizo un concordato con Hitler. Fíjate que Hitler le dijo, nosotros le dejamos toda la educación, los colegios que tienen ustedes, las universidades, pero denos usted todos los periódicos que tiene, todas las revistas, todos los radios. Qué buen canje, ¿no? Qué Sabía- buen canje sabía para lo que él, estaba pidiendo, claro. sabía lo que estaba pidiendo. Entonces, yo creo que sobre todo para la gente que no ha tenido educación y que ha recibido favores, este machacamiento les ha cambiado
la cabeza, y se explica, ¿no? Yo creo que ahí está una explicación. Entonces, yo creo que cualquier pueblo con un lavado cerebral tan continuo y tan frecuente Es vulnerable finalmente. es vulnerable. Fíjate que, sí, vulnerable el pueblo francés, fíjate. El pueblo francés, la mitad del pueblo francés del gobierno de Vichy y la educación de Francia, supongo pues que llegaría a las clases populares. Pero también hay mitos. Me contaba la esposa del coronel Hernández, del héroe del Cenepa. Luis Hernández. Luis Hernández, que era miembro de la diplomacia inglesa, porque ella es inglesa, ¿no? Me contaba que su padre, que era también del cuerpo diplomático, se presentó a la guerra. Y le dijeron, no, usted no va al frente de batalla. Usted, a la Primera Guerra Mundial, en que Irlanda era parte del Reino Unido, ¿no? Usted se va a Irlanda y allá vamos a mandar a nuestros soldados y usted les enseña a leer y escribir. Año 1914. Usted no hace nada con un fusil. Sí, primero que por lo menos sepan leer y escribir, salvo pues serían las tropas de élite las que sabían, ¿no? Un entrenamiento rápido para mandarles a la guerra. O sea que tampoco ese pueblo estaba ilustrado, pues no. Tampoco. Y por lo tanto podía ser propenso a un bombardeo ideológico de la propaganda y lavado el cerebro. Interesante. Nosotros no creo que estemos pues a la altura de Inglaterra en 1914, ¿no es cierto? Supongo que no. No, entonces no sacamos las consecuencias de que es fácil engañar, ¿no? Claro. Pero eso, una vez engañado el pueblo, es terrible, ¿no? Es terrible porque están tan convencidos. Ahora, cuando les toca ya el hambre, cuando hay gente que, como conversábamos ayer, ¿no? De un vecino que tiene un restaurante y dice que va gente que antes, un restaurante popular, pero que pagaban, pues no. Claro. Y que ahora van dos. Y que el uno se come la sopa un día y el otro se come ese mismo día el segundo. Y al día siguiente cambian. Eso quiere decir que hay hambre, ¿no? Entonces, yo creo que el hambre sí es más poderosa que la ideología, que el lavado del cerebro. ¿No? Y ya está comenzando. Claro, y como decía Don Quijote, Sancho, el gobierno de la cabeza la cabeza se gobierna con el gobierno de las tripas, decía. Eso está pasando. Hay hambre de los que no comen, hambre de los que no tienen trabajo, desesperación de las familias por el futuro de los hijos. Entonces eso puede más que la propaganda este rato. Así es. Y por eso la popularidad damos respuesta a tus dos preguntas. Sí, lo claro. que nos pasa y al mismo tiempo la popularidad del responsable. Del que quiere cambiar esto, que es Lenin. Claro. Por eso De Lenin, así es. Ya. Se dice siempre, Simón, que un país tiene los gobernantes que merece. Bueno, obviamente es electo por el pueblo, por gente, en este caso nosotros, que no somos un pueblo ilustrado, que nos dejamos llevar por campañas intensas de propaganda, de marketing. Ahora todo es quién se ríe más bonito, quién tiene la mejor imagen, quién da el mejor discurso. Y no buscamos en lo de fondo, ¿no? En lo de fondo. Pero entonces, el primer paso es eso, tener una base social
capaz de discernir, capaz de reflexionar sobre lo que necesitamos en momentos como los actuales. Para eso deberá pasar mucho tiempo. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Pero bueno, te hago un pequeño paréntesis. Fíjate que la Comisión Anticorrupción no fue diseñada por nosotros, pues no. No. Los doctores de Israel y los sabios, sino fue diseñada por el pueblo. Se reunieron los sindicatos en Riobamba y decidieron luchar contra la corrupción y decidieron poner una comisión anticorrupción y hablaron con, entre otros, con Enrique Ayala. Y, por ejemplo, Enrique Ayala me propuso. No, seguramente le propuso a varios de los otros. Y esa propuesta fue sometida al parecer de los dirigentes que querían hacer la comisión, la aceptaron. Entonces, fíjate que cuando el pueblo, aunque no sean un prodigio los sindicalistas, pero son luchadores, pues no. Claro. Y con esa lucha crean esto. Entonces, bueno, ahí tenemos una luz ya. tenemos una luz. Sí. Entonces, yo creo que no debemos pensar pues en una educación de la ciudadanía que suponga un cambio de generaciones a plazos de 15, 30, 50 años, no. Sino que tal vez habría que hacer otra cosa, una educación de la ciudadanía, comenzando con los padres de familia, con la gente vieja, en reunirles y hacer seminarios, hacer simplemente conversaciones como las que tenemos. Porque cuando se conversa entre 4 o 5, incluso ignorantes, 5 ignorantes pueden llegar a reflexionar más que un sabio. Porque estos ignorantes a veces tienen miedo, pero tienen experiencia, pues no. Experiencia de humillación, experiencia de que les desprecian, especialmente, de que los de arriba les dicen longos hijo de putas, chinas. Experiencia de vida. La experiencia de vida que antes, y es un mérito del presidente Correa, muchas familias donde las señoras comulgaban, pero no les pagaban, no les pagaban el sueldo a las chinas, a las empleadas, a tiempo. O decían, no, pues ya, duermen aquí, tienen la casa, la comida, les damos ropita. Y no les pagaban, no les ponían en el seguro social, no veían por venir de ellos. Entonces, una gente totalmente inconsciente. Por más que hacían caridad, llamaban a Dios y comulgaban. A la luz de la sociedad. Claro. Eran intachables. Entonces, ese cambio de costumbres hay que hacer, y yo creo que ese cambio podría lograrse con... Ahora es más fácil, tal vez, reunir gente hay mucha gente que se reúne para... Conozco señoras de la sociedad, yo mismo he estado a veces con ellas en círculos de libros, ¿no? Me llamaron una vez para examinar un libro de un académico español. No me acuerdo ya el nombre de la novela, pero era sobre la enciclopedia francesa a fines del siglo XVIII, que fue la verdadera revolución de la Ilustración, ¿no? Entonces me llamaron para que... Y estaba relacionado con la Academia Española para que les explique sobre la Academia Española. Gente muy inteligente. Ahí con meterse y procurar tener activistas que logren, conversemos de esto, ¿no? Conversemos de la situación. Claro. Yo trabajo en
perdónenme, yo, ¿no? Pero yo trabajo desde hace 25 años en una escuela, colegio de formación de maestras en el sur de Quito, que se llama el Instituto Ecuatoriano de Educación e Investigación Popular, que comenzó con algunos politécnicos inclinados a la violencia y después se pasaron a hacer un poco de educación en los barrios de medicina, y cuando nació era una pareja, y cuando nació la hija de ellos dijeron, no, vamos a fundar una escuela, pero para que nuestra hija se eduque con el pueblo, pues no. Y comenzaron en una choza, y ahora tienen un colegio, una institución respetable, que, por ejemplo, aliada con la Politécnica, enseña cómo enseñar matemáticas sin dolor, y han dado cursos a través de la Politécnica a distancia para aprender matemáticas, no desde los conceptos abstractos, sino desde la base popular, con cajas de fósforos, con palitos. Les van enseñando a sumar, a restar y a reflexionar, y así. Entonces, ellos en un concurso del BID con 753 colegios ganaron el tercer puesto. Mire usted. Sí. Y ellos en todo les enseñan a discernir con el método de Paulo Freire. Mucho de la educación es reunirlos en grupos y hacerles pensar sobre lo actual. Sí. Eso está faltando, ¿no? Entonces, eso está en faltando, la sociedad como tal. Eso está faltando, y eso se puede hacer. Fíjate, 2 hicieron eso. Claro que ya lleva 25 años. Pero eso generalizado, ¿no? El problema es que ahora ya ni entre las familias se conversa. Ni en la mesa de la casa, alrededor del comedor, no se habla. Ahora se hablan a veces entre esposo y esposa por medio del chat, teléfono. Del chat, claro. Claro. Entonces, mire eso, o sea, no estamos en un ambiente muy favorable para el diálogo. Sí, es verdad, yo acepto tu objeción. Pero bueno, por lo menos sí se puede lograr, pues, ¿no? Claro. Poniendo ejemplos como el que acaba usted de mencionar. Sí. Ese es un ejemplo. Desafortunadamente también, y en eso tenemos mucha responsabilidad los medios, no destacamos este tipo de iniciativas. Sí. Que haciéndolas conocer se pueden replicar. Alguien más se enterará y dirá, qué buena idea. Claro. Qué buena iniciativa. Yo también estaba pensando hacer algo parecido y tal vez no se animaba. Fíjate, y en esta iniciativa hay cosas hermosas, pues, porque, por ejemplo, está en la zona de arriba, Camino del Cinto, ¿no? Cerca de un bosque todavía de vegetación primaria. Entonces dijeron, pero aquí habría que hacer un parque. Yo trabajaba en el municipio y trabajaba también allí de voluntario, entonces le llevé al vicealcalde y le dije, Andrés, vamos a conocer eso. Y entonces se entusiasmó, se fue con Diego Carrión, que era de planeamiento, y vio la belleza de este bosque y la vista sobre el Valle de Lloa, que es privilegiada, y dijo, claro, aquí podemos hacer un bosque. Y dicen, entonces el municipio puede comprar estos terrenos. Resulta que empiezan a estudiar eso, y esos terrenos eran del municipio. Ah, mire. Y se hizo un parque allí, como el Metropolitano, un poco más pequeño, y le entregaron el cuidado a INEPE. Y entonces ellos comenzaron a hacer compost, por ejemplo, compost para abono. ¿Ya? Y entonces, al hacer el compost, iban explicando la química. Al hacer las vías, iban explicando la geometría, con los estudiantes. Entonces, en la práctica. En la práctica es de la práctica a la reflexión, de la práctica reflexiva a tener el concepto intelectual. Es un método muy bueno, y sí valdría pues
Qué interesante. Yo te agradezco mucho esta entrevista. No, que va. Porque ojalá reflexionen un poco y vayan a cubrir eso. Ojalá ¿no es cierto? llegue alguna autoridad al Ministerio de Educación. De educación, claro. Imagínese la ayuda Sí. que se está dando con este tipo de iniciativas. Como ha llegado la Politécnica, y voy a contar yo un ejemplo muy edificante que no sabe la ciudadanía, porque en el Ecuador hay gente muy buena. Por ejemplo, el ingeniero rector de la Politécnica, Alfonso Espinosa Ramón, un ingeniero graduado en Berlín y que fue por varios periodos rector de la Politécnica Nacional. Con él hicimos, él nos ayudó para hacer contactos, ¿no? Con la Politécnica, facilitarnos materiales, etc. Bueno, cuando terminó viendo el trabajo de INEPE, pues él se jubiló y ¿sabes dónde trabaja gratis ahora? ¿Dónde? Trabaja administrando y ayudando a Fe y Alegría. Fíjate, Otra organización. Otra organización Destacada. Destacada. Tiempo, así es. Entonces, fíjate, qué bonito un voluntario de esa calidad, que podría hacer dinero todavía, pues es hombre joven, ¿no? Relativamente joven. Prefiere, dice, pues ya tengo mi situación económica suficiente. Prefiero ir a ayudar con mi conocimiento, pues no. Eso, ¿cuántos jubilados ingenieros, médicos, arquitectos, cuántos jubilados carpinteros, herreros, cuántos podrían ir ayudando en grupos a que la gente aprenda, y en ese aprendizaje ir conversando sobre el país, sobre la patria? Tanta corrupción que nos quejamos, pero ¿y por qué? Cambiemos. Toda esta gente que usted menciona, jubilados sobre todo, que ya tienen resuelta su vida, ¿no? Sí. Pueden dar ese aporte, ¿no? Claro. Generoso. Pero en eso sí, Simón, yo veo mucha comodidad, mucho egoísmo. Sí. A veces, y me duele decirlo, veo mucho que me importismo con el país. Sí. Y como digo, me duele porque en realidad el país aquí es de todos. Sí. Es de todos. No nos apropiamos, del país. Sí. Tanto no nos apropiamos que a mí me molesta una frase que siempre escucho, que dicen, este país. Cuando pasa algo malo, es que este país, estas cosas. No este es el país nuestro. Exacto. Entonces es desvincularnos, es hacerlo ajeno a nosotros. El país en que nacimos, el país que es nuestro. O sea, si no tenemos un país, ¿qué tenemos? Pero hasta la frase me choca. Claro, y esto también se refleja, incluso yo, pues tengo padre de familia, que tengo 2 hijos en el exterior. Es el desgrane de la juventud que puede irse afuera, ¿no? Porque allá hay más oportunidades, les entendemos, ¿no? Pero si hubiera un amor al país, podrían chicos educados, inteligentes, hábiles, convertirse aquí en emprendedores, pues no. En emprendedores, ¿no es cierto? Ha habido tanta gente así que ha comenzado con cositas pequeñas y luego han hecho el bien al país, ¿no es cierto? Ahí viene el argumento de que no encuentran las condiciones apropiadas, que no se dan oportunidades, más bien al contrario, aquí se traba todo. Claro. Eso es un argumento válido también. Es válido, pero es que vivimos en un círculo vicioso, ¿no? Lo uno influye en lo otro, y entonces el círculo va así. Salen los muchachos, ¿no? Sale la gente. Claro. Sí. El asunto es romper ese círculo vicioso. Romper eso, pero ese trabajo debe ser de todos nosotros. Y yo creo que los viejos, ahora, los obreros, verás, nos han dado a nosotros, hablo los viejos, hablo pues de la doctora Robalino, de mí que cumplo 89 años en octubre, del doctor Trujillo, del mismo
del mismo economista Rodríguez, que está ya encima de los 70. Bueno, él es el muchacho ahí. Y él es el muchacho, y hay otros también desde 50. Pero fíjate, es un grupo que se unió. Y no tenemos plata, pero tenemos talento, dedicación. Y cuando la gente comprendió que nos hacían una injusticia, la gente sí reflexionó, ¿no? Sí reflexionó, Claro. y sí nos apoyó. Y ahora pues estamos populares, ¿no? Ahora claro que no hay que fiarse de esa popularidad porque Puede ser tan efímera como el gas de la Pepsi-Cola, ¿no? tan efímera, sí señor, tan efímera. Pero digamos esta reflexión que hacemos los dos, ojalá sirva para que el público escuche algo, reflexione, y no nos quejemos tanto, sino comencemos a poner pequeños remedios, ¿no? Claro. Particulares, cada uno desde su propio ámbito, haciendo renunciamientos, porque además eso implica también. Implica renunciamientos. Una parte de generosidad, claro, de entregar algo, que es lo que yo no veo. Claro. ¿Qué es lo que decía Kennedy en su primer discurso? Pues famoso, ¿no? La frase. Sí, famoso. ¿Qué es lo que ustedes van a dar al país? No me acuerdo, pero esa era la idea, ¿no? Claro, sí, sí. No piensen qué me van a dar, sino qué van a yo? dar. Claro, Así y un poco aquí, ahí elige un presidente, y todo el mundo es, ¿qué me van a dar? No, ¿qué puesto? ¿Qué cargo? ¿Qué casa? ¿Qué bono? ¿Qué bono? Tal cosa? Pero ¿saben qué? Es que desgraciadamente como país nos mal han acostumbrado. No, claro. Cada vez peor. Peor, sí. Cada vez peor. Pero yo creo que debemos hacer una campaña de que bajemos al fondo del corazón y digamos, bueno, pues pero el Ecuador nos ha dado tantas cosas. No es tan mal país, ha tenido sus glorias. Quito, y la audiencia de Quito fue importante en la colonia, ¿no? Importante en América Latina. Así es. Nos han querido comer en 1859 el presidente Mosquera y el presidente Castilla del Perú, Mosquera de Colombia. Y surgió García Moreno, bueno, pues odiado por todos, pero salvó al país. Cuando Ventimiglia era un dictador tremendo, se unieron todos, ¿no?, contra él. Alfaro, Luis Cordero, los conservadores más curuchupas, del norte, del sur, Landázuri, ese año de historia de lo que se llamó mi memoria, pero antes del progresismo hubo una lucha de un año hasta que se tomó Guayaquil y se le sacó a Ventimiglia, pues no, Claro. y comenzó el progresismo, que era más bien de derecha, hasta el año 95, y después ya vino la revolución. El problema liberal. es que esas glorias ya suenan añejas. Añejas. Simón. Nos están faltando nuevos capítulos de patriotismo. Bueno, pero verás, por ejemplo, la gloria más cercana es la del 95, ¿no? La del CENEPA, sí. La del CENEPA, en que realmente pudimos detener la agresión peruana, ¿no? Sí. Sí. El verdadero orgullo salió a flote. El verdadero orgullo. Más allá de un partido de fútbol, ¿no? Sí. Eso es lo último. Más allá de un partido de fútbol. Pero también la contrapartida de eso es que perdimos, como decía González Suárez, en los hilos. Ganamos en la guerra y perdimos en los hilos de la diplomacia, ¿no? Porque realmente perdimos terreno, pues, ¿no? Sí. Al firmar la paz. Bueno, es el costo de la paz, ¿no? Es el costo de la paz, claro. Todo tiene su precio, la libertad también tiene su precio. Todo tiene su precio, así es. Y realmente, hasta ahora, esta paz con el Perú ha sido, pues, muy beneficiosa para los pueblos de las zonas del norte del Perú y del sur del Ecuador, ¿no es cierto? En intercambios intelectuales, comerciales, Siempre económicos. beneficiosa la paz. Sí, Siempre la paz, sí. es bueno. Simón, lo que yo
sí reclamo, porque estamos de acuerdo en que el pueblo, cada uno de nosotros, toda la gente, todos los ecuatorianos, debemos poner nuestra parte. Pero yo sí reclamo un liderazgo de parte de las élites, de parte de los políticos, de quienes quieren conducir el país, y que este liderazgo sea una cuna de ejemplos, de buenos ejemplos. Y tampoco veo, tenemos ahí presidentes, líderes políticos que demuestran todo lo contrario, comenzando por los hechos de corrupción que ya estamos conversando, y no solo eso, sino por el cinismo, un cinismo a un nivel que no se había visto nunca. Entonces, ¿qué ejemplos proyectan quienes deberían ser referente más bien de la moral, de las buenas costumbres? Buenas costumbres de por lo menos cuando se comete un error, disculparse. Claro. Y tratar de reparar el daño causado. Ni eso. Claro, pues es como si llegara como si el Ecuador fuera un enfermo que llega a la sala de emergencia, ¿no? Y en vez de aplicarle los remedios oportunos, pues le aplican un veneno, ¿no? Y el país, como sucede a veces, ¿no? En Ecuador hubo un caso de un médico cubano allá por donde yo trabajo, frente a los, porque para ir a donde yo he contado, se pasa por el Hospital del Sur. Ajá. Y había ahí unos médicos cubanos encargados de la emergencia. Hubo un choque, le aplastaron como resultado de ese choque a un chiquillo y le metieron en la sala de primeros auxilios. Y en vez de tener un código, pues no. Claro. Hacer esto. Pues ordenó, me parece qué sé yo, un examen de, qué sé yo, no me acuerdo, que me han contado los médicos. Ponte de rayos X. Ya. El chico se murió. Y nunca se hizo justicia de eso. Pues volviendo al ejemplo, para que el público entienda. El Ecuador es como un país en emergencia y los líderes, en vez de aplicarle los remedios convenientes, El protocolo necesario. le aplican otra cosa por sus intereses y se mueren. El Ecuador podría fácilmente ser presa de China, podría ser presa de alguna manipulación internacional, ¿no? La ventaja que tenemos es que ya los tiempos no dan para eso. No dan para eso. Ya. Pero como en el 59 íbamos a ser engullidos por Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? Fíjate, a mí me da rabia, yo veo todas las noches la BBC, ¿no? Y anuncian el clima y sacan el mapa de Latinoamérica. Y no aparece Quito. Aparece, le da coraje. Me da coraje, aparece Guayaquil. A veces, no. No sabía, ¿eh? Sí. Entonces, en cambio, en la Deutsche Welle, la televisión alemana, sí, pues aparecen todas las capitales, ¿no? Y las temperaturas. Pero te da la idea de un cierto desprecio, o será una venganza por lo de Assange, ¿no? Todo es posible porque a los ingleses se les llamaba la pérfida Albión. Albión porque son rubios, pues no, claro, albos en latín, blancos. La pérfida Albión nos castiga con no poner Ecuador es un país sin capital, no, pero es simbólico, sin líderes, pero volvemos a lo mismo. Oye, pero es un desprecio elegante como son los ingleses. Sí, es un desprecio elegante. Claro. Sí. Pero no hemos protestado. Qué manera de desquite, ¿no? Oye, pero la Cancillería no ha protestado, ¿no? Bueno, ojalá proteste el alcalde de Quito para empezar, ¿no? Sí, o sea, que anda buscando premios mundiales de turismo. Ya. Pero la BBC no existe Quito para la BBC. Sería bueno que se entere, ¿no? Que se entere, sí. Y que mande alguna comunicación allá a la cadena inglesa. Simón, se nos está acabando el tiempo y hay tanto de qué conversar.
Haz un breve resumen de la conversación. Claro, bueno, no, todavía hay temas pendientes. Ya. En todo caso, usted ha dicho, tiene ya 88 años, va para 89 ahora en el mes de octubre, y sigue adelante, sigue usted, al menos en este cometido que es tan fuerte como es luchar contra la corrupción. El propio nombre debería abrumarlo ya, Claro. por el objetivo que se han impuesto. Y sobre sigo todo, con las clases de arriba, ¿no? Los Claro. lunes por la tarde. exactamente, o sea, usted no ha pensado en el retiro. No ha dicho ya es hora en estos momentos de calmarme, de irme a mi casa, descansar. Ya le ha dado tanto al país en distintos aspectos. Eso no lo tiene todavía usted, sino. Sí, yo lo que quisiera es poder escribir una memoria, mis memorias, porque he sido cura por tantos años y luego seglar por tantos años y puedo contar muchas cosas agradables, ¿no? Pero esa es una buena meta. Es una meta, pero tendría que renunciar a estas actividades, ¿no? Porque estas actividades te comen tiempo, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Sí. En todo caso, la lucha contra la corrupción, eso sí va a ser su norte. Eso sí, pues vamos a seguir. Uno no puede renunciar a eso, supongo. No, pues no, es decir, sería contradecirnos con lo que acabamos de conversar. Pues, Totalmente. ¿no es cierto? Así es. Mientras haya vida y salud para pensar, habrá que estar al pie del cañón, pues no. Ya Claro. cuando me coja alguna locura, algún Alzheimer o... Simón, usted, como bien lo dijo, fue un cura jesuita que llegó a confesar, ¿no? Llegó Sí. a escuchar pecados, de los pecados de esa época suya en la iglesia, a los pecados de ahora. Ha habido una evolución. Bueno, verás, en esta época los pecados que la gente se confesaban eran contra el sexto mandamiento, ¿no? Pero nadie, pocos, no recuerdo yo, se confesaban de haber hecho una injusticia, ¿no? De haber, tal vez algunos de conciencia más fina, de haber Hecho el daño a calumniado, alguien. hecho daño a alguien. La Sí, gente no confesaba eso. sí, ¿no? ¿Pero será que no confesaba porque no lo hacía? ¿O será que no lo confesaba porque finalmente quería mantenerlo oculto? Yo creo que no tenían conciencia, oye. Incluso en esa época. Sí. La gente no tiene conciencia que está haciendo mal. Yo creo que la enseñanza de la iglesia se centró tanto en los pecados de la carne, en otras cosas, y solamente tardíamente, cuando ya el comunismo había empezado a manifestarse en Europa ideológicamente, la iglesia siempre llega atrasada. Entonces el Papa León XIII escribió la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, reflexionando sobre el socialismo. Uh-huh. El Papa Pío XI luchó contra el fascismo, condenó en una encíclica la Mitbrennen der Sorge, condenó al nazismo, pero cuando llegó la hora ayudaron a los judíos, pero Pío XII nunca condenó los campos de concentración, ¿no? Y siempre se tiene pendiente esa deuda por parte de Claro, la iglesia. esa es una deuda tremenda, que incluso pues... Bueno, ya algo pidió perdón el Ya Francisco, piden ¿no? perdón, pues, Ya. pero mucha gente ha perdido la fe por eso, pues, y, pues, en la iglesia, y se ha enemistado con la iglesia, porque... Y ya, pero no sé, íbamos, tal vez me desvíe. Bueno, en esto de... No, el tema, la estoy comparación dentro de- sí, de los pecados, que ahora son más modernos, ¿no? En ese sentido. claro, yo me acuerdo que una vez me hicieron predicar en la novena de la Dolorosa de Quito, en que era pues
Yo siempre he dicho que Jesús del Gran Poder y la Virgen del Quinche son las devociones del pueblo, ¿no? Y hasta hace poco, porque también la Compañía de Jesús ya ha perdido poder en esas aristocracias, la Virgen de la aristocracia era la dolorosa del colegio. Entonces se llenaba, bueno, de gente de clase media, ¿no? Y alta. Y alta, claro. Y había un coro. Bueno, entonces yo prediqué, no sobre los pecados de la carne, prediqué sobre los 3 pecados de la Plaza Grande. ¿Qué eran? Ya ni me acuerdo, ¿no? Por la memoria, pero eran relativas al gobierno, pues no. Ya. O sea, que no cumple con sus obligaciones. En la cuestión de justicia, en la cuestión de democracia. ¿Y usted no lo acusaron de ser un cura comunista? No, pero me acusaron, un superior me acusó de quitar la fe a mis alumnos jesuitas. Sí. Por tratar... Por tratar de estas cosas, pues. Claro. ¿No? De aterrizar la fe. De aterrizar la fe. Me acuerdo también que el padre Rivera me pidió que fuera profesor de religión en el San Gabriel. Y duré tres meses, porque yo les comencé a contar la historia de la salvación, todo lo de Abraham, todo esto, haciendo una aplicación a la calle 24 de Mayo, que había sido la calle del civismo y la calle de las putas. Así es. Ya. Entonces, dialogaba con los chicos, y entonces un padre español, que de Dios goce ahora, me delató ante el rector. Y el rector me llamó y me dijo, bueno, tienes que dejar porque de lo contrario me voy a complicar con los otros puso de padres. patitas en la calle. Sí. Pero yo le dije, verás, por Navidad ya ha salido, vinieron a confesarse conmigo. Y algunos de estos chicos no se habían confesado 2 años. Ah, bueno, era mi respuesta, ¿no? Claro. Con lo cual estaba reivindicando su método. Mi método, claro. Muy exitoso. Simón, qué pena. ¿Cómo hubiese querido estar yo en esas clases? La verdad. Sería muy diferente, supongo. No sé qué tanto pudo haber influido, pero en realidad diálogo, sí. Debió haber sido un privilegio, privilegiados quienes hayan sido sus estudiantes, Simón. Y qué pena que se nos haya terminado el tiempo, pero al final quiero hacer votos para que se anime a escribir sus memorias. Esto que todos siempre lo conversamos y soy privilegiado en tener oportunidades de hacerlo con frecuencia con usted, Simón. Es necesario que lo conozca mucha más gente. Y la manera de hacerlo es eso, en un libro, en unas memorias que van a quedar de enseñanza, de guía, para quienes todavía estamos aquí siguiendo en esta lucha que es difícil, ¿no? No es sencillo, difícil, sí. Y se necesitan estas palabras. Bueno, vamos a tener en cuenta tu empujón, ¿no? Claro, por supuesto. Espero que sea un empujón tan fuerte que me lleve. Ahí estaremos, Simón, para ayudar en lo que se pueda también. Bueno, y te agradezco la oportunidad de haber podido reflexionar tan tranquilamente contigo, ¿no? Gracias. Esa era la idea. Sí. Gracias, Simón. Estuvo con nosotros el doctor Simón Espinosa Cordero, un invitado como pocos en realidad. Este es un espacio que se ha centrado bastante en asuntos políticos, pero ahora hemos reflexionado en lo trascendental, en lo de fondo, en lo profundo, en lo que se necesita en serio para intentar cambiar este sistema tan perverso en el que estamos inmersos y que aparentemente no tenemos ninguna salida. Pues aquí hemos dado, o Simón Espinosa mejor dicho, ha dado muchas luces. Gracias, Simón. Sí. Como siempre, todo mi afecto para usted. Lo mismo para ti, mi querido Marlon. Gracias, amigos. Será hasta el siguiente programa.